следующего года, как минимум. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ya cruzó demasiadas líneas rojas desde las cuestionadas elecciones del 9 de agosto de 2020 como para preocuparse por la crisis diplomática en curso entre su país y la Unión Europea. Я свою страну никому не отдам. Она наша. Lukashenko, en el poder desde 1994, fue reelecto como presidente por sexta vez en unos comicios plagados de irregularidades, detenciones de opositores y represión que la totalidad del arco opositor bielorruso y la Unión Europea impugnaron por fraudulentos. Su gobierno, por su parte, rechazó haber cometido fraude electoral y acusó a la OTAN de estar detrás de las protestas con el objetivo de derribarlo. Tanto Bruselas como Washington impusieron sanciones a Minsk a raíz de estas elecciones, dejando al país en un aislamiento internacional al que sobrevive gracias al apoyo del presidente ruso Vladimir Putin, quien intenta por todos los medios evitar que se repita con Bielorrusia lo ocurrido con Ucrania. Durante todo 2020 y los primeros meses de 2021, todos los estamentos de la sociedad civil bielorrusa participaron activamente en protestas masivas en la capital, Minsk, y las principales ciudades del país, demandando su renuncia, a lo que se sumaron huelgas de trabajadores públicos y privados y dimisiones en cadena de funcionarios públicos que el gobierno de Lukashenko enfrentó, deteniendo a miles de opositores con violaciones sistemáticas de los derechos humanos y una implacable censura mediática que se extendió a canales no tradicionales como Telegram. Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Con la mayor parte de los políticos opositores en la cárcel o el exilio, como es el caso de Sergei Tikhanovsky, de su esposa Svetlana Tikhanovskaya y de Víctor Babariko, el gobierno bielorruso se dedicó a detener y procesar a blogueros y activistas pro-democracia en un intento por eliminar todas las voces críticas, particularmente de los jóvenes que usan las redes sociales para difundir información antigubernamental y coordinar las manifestaciones. At the moment, just imagine, we have 358 political prisoners, more than 1,000 people in jails, political motivated cases, and since August, more than 35,000 people have been detained. Of course, 80 people, it's not only 80 people are responsible for all the atrocities in Belarus, and we have to expand individual sanction list on judges, on riot policemen, on on all the people who, in this or that extent, were involved in those atrocities. En el marco de estos raids, recurrió a un acto extremo y sin precedentes. Interceptó con un caza a un avión de la aerolínea Ryanair que volaba desde Grecia a Lituania cuando cruzaba el espacio aéreo bielorruso y lo obligó a aterrizar en Minsk bajo el falso pretexto de una amenaza de bomba. El objetivo era en realidad detener a Roman Protasevich y a su novia Sofía Sapega, editores de Nexta, un canal de Telegram con más de 1 millón de suscriptores que viajaban en el avión y a los que Lukashenko ve como una amenaza mediática para su gobierno. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Protasevich está acusado de conspirar contra el gobierno y podría afrontar más de 15 años de cárcel si es condenado. La reacción de la Unión Europea de urgir a todas las compañías a evitar el espacio aéreo bielorruso y amenazar con prohibir los vuelos desde y hacia la ex República Soviética profundizan el aislamiento de Lukashenko, pero las presiones no parecen ser determinantes de su eventual salida del gobierno, en tanto el Kremlin siga decidido a sostenerlo. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили
множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Se esperan también duras sanciones económicas desde Bruselas. Bielorrusia, un país mediterráneo y sin salida al mar por el que pasan oleoductos y gasoductos rusos, dependerá ahora aún más de Moscú. Ambos países tienen una alianza especial llamada Estado de la Unión, que establece una entidad supranacional que los comprende a ambos e implica una integración de sus estructuras civiles y militares. Putin, por su lado, viene haciendo un cálculo de costos y beneficios en esta alianza. Necesita a Bielorrusia como una barrera frente a la expansión de la Unión Europea y la OTAN, pero podría desprenderse de Lukashenko si le suma demasiados problemas a los múltiples frentes que mantiene con Europa y los Estados Unidos. El tema estará en la agenda de la reunión que Joe Biden y Vladimir Putin mantendrán en junio. Los movimientos políticos al interior de Bielorrusia no tienen que ser leídos solamente en clave nacional, sino también pueden ser leídos en clave geopolítica y en este vínculo entre Rusia y la Unión Europea. Es por eso que ahora vamos a hacer un repaso sobre la crisis diplomática de Bielorrusia con la Unión Europea y también cómo fue, sobre todo hay que ir marcando, y voy acercándome a este primer momento del año pasado, donde empezaron a moverse las calles en contra del actual mandatario que, como veíamos en el informe, lleva gobernando Bielorrusia desde el año 1994. Bueno, entre mayo y junio del año pasado, el gobierno detiene a dos opositores de mucha importancia dentro del campo político de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque eran precandidatos, o uno de ellos precandidato a presidente. Luego tienen las elecciones presidenciales, donde Lukashenko gana por sexto mandato consecutivo con el 80% de los votos. Esos números siempre son como para prestarle atención, y empieza a generar esas protestas multitudinarias y acusaciones de fraude, donde la Unión Europea desconoce el resultado y pide que se vaya a un nuevo proceso electoral. También esto tuvo una reacción interna, porque empezaron las movilizaciones y las marchas por la libertad ante la sospecha clara de que había habido fraude. Este 80% es prácticamente el porcentaje que se repite desde el inicio, desde la primera elección de Lukashenko. Siempre dice sacar cerca del 80%. La diferencia fue que esta vez apareció una candidata con posibilidades ciertas de ganarles, como es el caso de Svetlana, que después vamos a ver que se relaciona con otros hechos más actuales. Decíamos, marchas por la libertad. 250.000 personas protestan en Minsk, una eclosión social, una explosión social que prácticamente se mantiene hasta el día de hoy, con víctimas en cuanto a la represión policial. Más de 7.000 detenidos, algunos hablan hasta de 25 o 30.000 detenidos, e inclusive algunas muertes. En algunos casos se habla, por esto de la persecución, opositores y activistas, de una real cacería humana. Bueno, en este caso se crea un consejo opositor liderado por la principal candidata opositora, y se piden nuevas elecciones, fin de la represión y libertad de los presos políticos. Como si no pasara nada, Lukashenko jura como presidente de Bielorrusia una vez más, y la Unión Europea y Estados Unidos desconocen su legitimidad. En la situación de Bielorrusia tiene mucho que ver Rusia. Es decir, Putin denuncia, en este caso, presiones exteriores sobre Bielorrusia, más allá de que no parece simpatizarle mucho el candidato Lukashenko o el presidente Lukashenko, pero es una especie de bloqueo a un avance de la OTAN sobre Rusia, el tema de tener a Bielorrusia en el medio. Se mantienen hasta el día de hoy, decíamos, las manifestaciones opositoras, políticos, sindicalistas, periodistas detenidos, uno de ellos, un caso del cual ahora vamos a hablar. Vamos a la siguiente placa, donde ahí seguimos analizando qué es lo que pasó. Ya
estamos hablando de comienzos de este año, donde acusan de terrorismo a la principal candidata opositora. No voy a decir ese apellido, Rulo, me parece muy complejo, pero voy a seguir con los otros. Es muy sencillo. Perfecto, ahí salió impecable. Y también interceptan un avión, esto es lo último que vimos, que lo analizamos recién en el informe, donde detienen a un activista opositor y a su novia. De hecho, hay crónicas que dan cuenta de cómo él trató rápidamente de darle el celular a su novia, de desprenderse de todo lo que pudiera generar algún tipo de información para el gobierno de Bielorrusia. Periodista que venía de Grecia, justamente de una actividad política en la que había participado Tijanóvskaya. Exiliado en Lituania, eso también es importante decirlo.